Unimagdalena Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Rutas para Avanzar, programa que hemos creado con el equipo de producción técnica periodística digital de Unimagdalena Radio para traerle todos los martes en punto de las 5 por acá por el Facebook Live de Unimagdalena Radio, invitados especiales y lógicamente temas de actualidad, temas de interés no solo para la comunidad universitaria, sino también para la comunidad en general. Recordemos que Rutas para Avanzar usted también lo puede escuchar en repetición en los días lunes a partir de las 10 de la mañana en los 91.9 del FM de Unimagdalena Radio. Hoy nos acompaña gentilmente don Walfran Arce. La dirección de Unimagdalena Radio está a cargo de Hanlen Lombardi Vanegas y quien les habla en la presentación de este espacio periodístico, Jacobo Méndez de André. Bienvenidos a una emisión más de nuestro espacio Rutas para Avanzar. Sin más preámbulos, hoy tenemos un invitado muy especial, un samario que triunfa en la capital de la República. Es un médico neurólogo. Nos referimos al doctor Carlos Alberto Niebles Polo, que muy gentilmente saca un espacio de su tiempo para conversar hoy de temas referentes a la neurología. Doctor Niebles, bienvenido. Un placer saludarlo a la distancia. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, Jacobo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder hablar con ustedes. Gracias a usted por regalarnos este espacio. Doctor Niebles, ¿desde hace cuánto en la capital de la República? ¿Se fue de Santa Marta hace cuánto y cuánto tiempo ya está por allá? Bueno, yo me fui de Santa Marta la primera vez a los 16 años. Cuando empecé a estudiar medicina, regresé a ser rural. Me quedé unos años, creo que alrededor de, si mal no recuerdo, como del 97, ya no vivo en Santa Marta. Imagínese, pero pues bastante. siempre añorando ver todos los días el morro y sentir la brisa del mar y comer Sí, calle. que le debe hacer bastante falta su querida tierra natal. Doctor Niebles, ¿por qué decide primero estudiar medicina y segundo, por qué decide inclinarse hacia la neurología? Bueno, yo soy médico gracias a mi abuelo materno. Mi abuelo materno era enfermero de la Fruit Company, y cuando yo era muy niño yo recuerdo que siempre me dejaba calentar las jeringas de vidrio, cuando eso eran unas jeringas de vidrio que había que calentarlas para que se esterilizaran. Yo las calentaba, las sacaba y se las llevaba a él en una bandejita para que él pudiera aplicarlas. Y desde ahí quedé prendado de querer ayudar y sanar a la gente. Y bueno, la neurología sí es, digamos que fue un amor a primera vista. Cuando yo la primera vez que vi en la universidad el cerebro, literalmente me enamoré, me intrigó ese órgano que define todo, que define cómo ves el mundo, que define lo que haces, que define quién eres, que define cómo escoges la pareja, que define cómo escoges una profesión, tu vida, cómo tratas a tus hijos, a tu esposa. Bueno, en fin, es la máxima conexión que uno puede tener con el creador. Entonces siempre me llamó mucho la atención y ahí empezó mi amor por la neurociencia. Yo hice primero una maestría en neurociencia antes de estudiar neurología, y después hice neurología. Bueno, vamos de una al grano. La primera pregunta que me salta a la vista es, ¿cuál es la diferencia entre neurociencia y neurología? Como para ponernos en contexto, doctor Niebles. Ok, ahí, digamos que yo le agregaría una a tu pregunta y neurocirugía. ¿Sí? En el litoral caribe hay muchos neurocirujanos y a veces se confunde la neurología con la neurocirugía. Bueno, la neurociencia primero es el estudio de cómo funciona el sistema nervioso normal. ¿Sí? ¿Cómo es el funcionamiento normal? Yo en las redes hablo mucho del funcionamiento normal, cómo mantener el cerebro sano. ¿Sí? Eso no lo enseñan ni en neurología ni en neurocirugía. La neurología y la neurocirugía
es el estudio del cerebro enfermo, cuando enferma, cuando hay alguna enfermedad. Como bien saben ustedes, a los médicos a muy pocos se les puede preguntar acerca de la salud porque ellos entran a estudiar la enfermedad, no la salud. Entonces, entre la neurología y la neurocirugía, digamos, si yo pongo 100 pacientes, 100 personas con algún síntoma neurológico, el neurocirujano solo puede ver 5. El neurólogo vería el otro 95. ¿Y esto es por qué? Porque la neurocirugía es una especialización quirúrgica cuyas competencias son quirúrgicas. ¿Sí? El neurocirujano está para operar. ¿Sí? El neurólogo tiene el resto de las competencias. Entonces, si tú tienes dolor de cabeza, debes ir a un neurólogo. Si tienes epilepsia, debes ir a un neurólogo. Si tienes dolor cervical, debes ir a un neurólogo. Si tienes dificultad para caminar, debes ir a un neurólogo. Si tienes problemas de sueño, debes ir a un neurólogo. Si tienes problemas de memoria, debes ir a un neurólogo. Pero si te encuentran un tumor, debes ir a un neurocirujano. Si tienes un trauma, debes ir a un neurocirujano. Si tienes un Parkinson, debes ir a un neurólogo primero. Creo que si traté de ser bien gráfico en la respuesta. Bastante, ¿no? Y ya nos queda claro, no solo a quien le habla, sino a la comunidad que nos ve y que nos escucha. Hablé con ustedes tras micrófono porque son tantos los temas que se pueden tocar en tema de neurología. Ahí estuve esta semana leyendo sobre el particular, pero quisiéramos inclinarnos en el espacio de hoy a uno de los males que más está impactando, no solo localmente, nacionalmente, sino mundialmente en tema de neurología, como es la enfermedad del Alzheimer. Y precisamente el pasado 21 de este mes se cumplió el Día del Alzheimer y tengo entendido que durante todo el mes se habla de esta enfermedad. En principio, doctor Niebles, ¿qué se puede hablar del Alzheimer? ¿Qué es el Alzheimer como tal? Bueno, sí, desafortunadamente estamos ante una pandemia. Para que alguien tenga una visión gráfica de cómo es, son más de 80 millones de personas en el mundo. Colombia es un país de 42 millones de habitantes. O sea, multipliquen 2 veces Colombia y esa es la cantidad de gente que en el mundo padece de Alzheimer. Es gigante y cada día crece más y más y más. Una de las cosas importantes que yo diría del Alzheimer es, el Alzheimer no tiene nada que ver con la edad, porque hemos relacionado mucho la demencia y el deterioro físico, mental, neurológico con la edad. No, es que ya está viejo. No, es que ya tú estás viejo. Mira, es que no puedes aprender otra cosa porque ya tú estás viejo. Tú no puedes aprender a tocar un instrumento porque ya tú estás viejo. Tú no haces ejercicio porque ya tú estás viejo. Eso son falsas creencias, eso es un mito. Y de las cosas que sabemos hoy del Alzheimer es que, por ejemplo, si lo podemos detectar en las etapas tempranas, hay muchísimo por hacer. Inclusive, cada día hay literatura que crece y crece acerca de la posible reversión. Algunos son muy avesados y hablan de curación de la enfermedad, ¿sí? Entonces, es importante saber cuáles son los síntomas tempranos para que no consulten tarde. Desafortunadamente, la mayoría de las personas consultan en el nivel intermedio o avanzado. ¿Cómo se detectan cómo se puede detectar esas etapas tempranas del Alzheimer? ¿Existe un diagnóstico, existe un examen que pueda ustedes como neurólogo entregarle ya una información a una persona que está en las primeras etapas del Alzheimer? ¿Existen síntomas? En fin, no sé, doctor Niebles, ¿qué nos puede explicar al respecto? Sí, la respuesta es un rotundo sí. El Alzheimer, los síntomas, hoy sabemos que los síntomas empiezan muy temprano. ¿A cuánto te imaginas tú, a qué edad te imaginas tú que empezarían los síntomas de Alzheimer, Jacobo? Ponle un número. ¿A qué edad crees tú que empieza eso? Después de los 40. Empieza mucho antes, ¿sí? Empieza mucho antes. Puede empezar tan temprano como a los 25 años, ¿sí? En la tercera década de la vida. ¿Y cómo empieza?
empieza más con cambios en estado de ánimo. El amigo tuyo, el familiar tuyo, que era alegre, dicharachero, y de un momento a otro empieza a volverse huraño, amargado, no le gusta que lo visiten, todo le molesta. Ese síntoma es un primer síntoma de neurodegeneración. Y ya desde ahí hay que prestarle atención, ¿sí? Entonces, si ves, no son los síntomas que la mayoría de la gente tiene en la cabeza, que son los síntomas de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos lo que llamamos problemas de memoria. Eso se ve en todas las etapas de la vida. Lo que pasa es que si a un pelado se le olvida dónde dejó las llaves o perdió el cuaderno, tú dices, pelado despistado, ¿quién sabe en qué carajo estabas pensando? Ya, no pasó nada. Si tú estás joven y se te olvidaron las llaves, dices, no, estoy estresado, no he dormido, pero si ya tienes 60 años y se te olvida dónde dejaron las llaves, ay, me está dando Alzheimer, ¿no? No, en todas las etapas de la vida hay esos lapsos. Lo que yo le digo a los pacientes, lo importante no es que se te olviden dónde dejas las llaves. Lo importante es que tengas las llaves en la mano y no sepas para qué son, para qué se usan. Ahí hay un problema serio, ¿no? Entonces, y el cerebro es como un músculo, literalmente. Si tú lo usas mucho, él se vuelve más fuerte. Si tú lo usas poco, se vuelve más débil. Por ahí hay una frase que a mí me encanta y que dice que el 98% de las personas no piensan. El 99% no pensaría nunca, ni aun si su vida está en riesgo. ¿Sí? Porque vivimos en ese automático y ese automático va deteriorando el cerebro. ¿Sí? Escuchar programas como este te puede reactivar cosas de tu cerebro, pero pues, estar pegados a las noticias te puede atrofiar literalmente el cerebro y hay estudios que lo demuestran, por ejemplo. Doctor Nieble, usted me ha hablado ahorita de dos palabras. Pues, primero, familiar. Y ahí se me viene a la mente un interrogante y también al inicio me habló de mito. Yo voy a encadenar esas dos palabras y le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Es un mito o es una realidad que existe tener antecedentes familiares en pacientes con Alzheimer? Es muy probable que esas personas puedan heredar el Alzheimer. O sea, el Alzheimer se hereda. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a poner un ejemplo. Una familia tiene 2 hermanas con Alzheimer. ¿Es probable que una de esas hermanas pueda tener también Alzheimer en un futuro o eso no es cierto? Es probable, pero es rarísimo. ¿Sí? Volviendo al símil de los 100 pacientes, si yo agarro 100 pacientes con Alzheimer, 2 van a tener esa carga genética tan fuerte. ¿Sí? Una carga genética contra la que sí pueden hacer cosas, pero la carga es tan fuerte que hay una alta probabilidad de que padezcan la enfermedad, pero no son la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede usualmente? Y ahí te voy a hablar de casos personales, de mi vida personal. Mi abuela materna falleció con una demencia, probablemente tipo Alzheimer. Mi tía, que fue la que me crió también, con una demencia ya diferente, ya era más una demencia asociada con Parkinson. Eso no quiere decir que yo vaya a tener Alzheimer. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo no hago los cambios en el estilo de vida que debo hacer, pues voy a aumentar mi riesgo de tener Alzheimer. ¿Sí? Si yo soy sedentario, voy a tener seguramente una mayor probabilidad de tener Alzheimer. Si yo no hago ejercicio, voy a tener una mayor probabilidad de tener Alzheimer. Si yo no duermo bien, voy a tener una mayor probabilidad de tener Alzheimer. Y en el sueño ahorita nos detenemos y volvemos a ese punto que es súper importante, ¿sí? Porque el sueño es tan importante como el ejercicio. Si yo no me alimento bien, ¿sí? Yo también tengo un alto índice, una alta probabilidad de tener Alzheimer. ¿Qué pasa? Durante muchos años en las zonas costeras nosotros nos acostumbramos a que no era frecuente ver Alzheimer en nuestras zonas, ¿sí? Resulta que ahora está siendo más frecuente.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la calidad de la alimentación varió. ¿Sí? Nosotros siempre, digamos, en Santa Marta hay un dicho de que si tú quieres mantener tu cerebro sano, quieres mantener funcionando, te tienes que comer pescado. ¿Sí? Yo creo que eso todos los amarios lo hemos oído, ¿no? Entonces, el cuento es qué tipo de pescado estás comiendo ahorita, porque ya no es igual, ¿no? Ya no es igual al anterior, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, ¿sí? En las zonas costeras también pasan cosas importantes que nos protegen contra la demencia. Y hay un documental muy chévere que se llama Vivir 100 años en Netflix. Yo le recomiendo a mis pacientes siempre que lo vean. Eh, y ahí uno ve las costumbres de esos pueblos que viven 100 años y son las costumbres de nosotros los costeños. Nosotros nos reunimos frecuentemente con amigos a echar cuentos, a mamar gallo, a hablar, ¿sí? Y eso es uno de los factores que protege o disminuye el deterioro cerebral, algo que nosotros lo hacemos por cultura. Entonces, si ves, hay muchas cosas que podemos hacer para disminuir el riesgo. En cuanto a la memoria y a los recuerdos, estuve indagando sobre el tema y algo leí, doctor Nieves, usted me lo aprobará o me dirá que no es así, porque usted es el especialista en el tema. Pero tengo entendido que las personas cuando ya tienen Alzheimer recuerdan más las épocas del pasado que épocas de lo más presente posible. Por ejemplo, una persona ya adulta recuerda mucho más sus épocas de niño, sus recuerdos de infancia y no los recuerdos recientes, sus familiares ya adultos. Inclusive he visto casos de que una hija recuerda a su hija pequeña y no ya grande. ¿Es eso cierto? ¿Existen algunas etapas en el Alzheimer que indagan más hacia el pasado que hacia el presente? Sí, sí, lo que me refiere, lo que tú me preguntas es una pregunta de cómo funciona la memoria, ¿sí? La memoria, nosotros tenemos bancos en la memoria regados por todo el cerebro. La memoria tiene esa ventaja, ¿sí? Pero para entrar, o sea, para que tú adquieras el recuerdo, tienen que pasar varias cosas. Lo primero que tiene que pasar es que tú tengas una capacidad de enfocarte, de atender. Así como tú y yo en este momento estamos enfocados. Afuera ahí puede haber ruido, puede haber estímulos, pero no estamos distrayéndonos. Entonces, lo primero es eso, la atención. Cuando ya tú puedes enfocar la atención, y ahí es importante porque muchas cosas interfieren en la atención. La alimentación, el ejercicio y el sueño afectan la atención, por ejemplo. Los estados de ánimo afectan la atención. Nosotros hemos pasado seguramente en nuestra vida por algún susto, un miedo, una situación estresante de la cual después no nos acordamos. Nos empiezan a contar cosas que estaban sucediendo y tú no recuerdas. ¿Por qué? Porque la atención está ahí se ve lo que se llama el hiperenfoque y se pierden muchos estímulos. Entonces, después de que tienes la atención, empiezas a tocar la puerta para que el recuerdo entre. Y esa puerta en el cerebro se llama el hipocampo. El hipocampo es como un caballito de mar. Ese caballito de mar, haz de cuenta que él agarra esa información, la tiene un ratico y eso se llama memoria de trabajo. Entonces, cuando uno le dan un teléfono o el nombre de una persona, entonces uno se acuerda del nombre a los 5 minutos, ¿sí? O se acuerda del teléfono. Si pasan 10 o 15 minutos, puede que ya no lo haga. Eso lo hace el hipocampo. Esa memoria, ese caballito, digamos que se va moviendo hacia la corteza, hacia la parte frontal, y ahí lo deja depositado, hace el depósito en el banco. Después, cuando vemos a esa persona otra vez, él tiene que volver a recoger la información y volverla a traer. Pero si el caballito se le parte en dos patas, pues ya no va a poder, ¿sí? Ya él no la puede ni agarrar, ni almacenar, ni devolver. Y eso es lo que pasa, ¿sí? Sin embargo, los que la devuelven tienen ahí como auxiliares y los pueden regresar. Entonces, por eso la gente puede recordar cosas muy viejas, pero lo nuevo no. Lo nuevo se queda ahí como, esto pasó realmente, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha pasado, hay recuerdos que no tenemos. Cuando nos encontramos con los compañeros del colegio, por ejemplo, empiezan a contar cosas y uno,
Hay cosas que no se acuerda. Así es. Hay cosas que otros, que otros no se acuerdan y que uno sí se acuerda. Así ¿Sí? es. Ese es como el laberinto de la memoria. ¿Sí? Gabriel García Márquez escribió un libro muy bonito que dice que creo que se llama Memoria de, ¿cómo es que se llama ese libro? Hay un libro de él que tiene el título de Memoria. Eh, no, ya me acordé. El libro se llama Vivir para contarla. ¿Sí? Y en el título te dice algo bien cierto, y es que tú es como la vives, como la cuentas, no necesariamente como pasó. ¿Sí? Mi vida no es necesariamente como pasó. Eh, Nosotros nos conocemos hace rato y tenemos un recuerdo en común que eran los partidos de fútbol. Seguramente si nos sentamos a hablar, tú vas a recordar unas cosas, Claro, yo voy a recordar otras, claro. desde dos perspectivas diferentes. ¿Por qué? Porque nuestros recuerdos son muy particulares. Nosotros no almacenamos toda la información. La memoria es una de las cosas menos fiables que tiene el ser humano. Así es. Estamos a esta hora de la tarde con el doctor Carlos Alberto Niebles Poro, médico, neurólogo, Samario, que nos está hablando hoy de un tema muy interesante como es el Alzheimer. Doctor Niebles, usted me decía ahorita que le diéramos un capítulo al sueño. ¿Cuál es la importancia del sueño en este tipo de enfermedades concretamente o en la vida misma? Porque usted me decía que quería hablar algo sobre el tema. Sí, el sueño es tan importante como hacer aseo en la casa. ¿Sí? Y lo hablo porque en el mundo de hoy muchas personas sacrifican el sueño. Dice por ser más productivos, dice por vivir más. Y lo que hacen es todo lo contrario. Ser menos productivos y vivir menos. El sueño es el momento donde nuestro cerebro es el momento que nuestro cerebro tiene para hacer la limpieza. Y en el Alzheimer es como si tú agarras, pero te voy a buscar, yo por aquí voy a tener una hojita de papel. Bueno, como si tú agarras esta hoja de papel, digamos, esto digamos que es una proteína. Yo digo que la hoja la puedo coger y hacer un origami, una figura bien bonita, o puedo hacer esto. Esto es lo que se va acumulando en el cerebro, el desecho. El sueño lo que hace es, coge esto, lo desenvuelve y se lo lleva, lo saca porque ya esto es una basura. Si yo no duermo, acumulo más y más hojitas de esto. Si yo duermo mal, acumulo más y más hojitas de estas. Ahora, hay una diferencia entre dormir y dormir bien. ¿Cómo sabe uno si duerme bien? Uno, si al día siguiente está perfecto, se levantó y se levantó con energía, no quería dormir más. Dos, si no tiene que hacer siesta. Tres, si no tiene sueño en el día. Cuatro, si tiene mucha energía hasta que llegó la hora de volver a dormir. ¿Sí? Si roncas, ojo, eso puede decir o puede ser un indicador de que tu calidad de sueño no ande bien. ¿Sí? Si tienes sobrepeso, hoy la mayoría de las enfermedades se relacionan con el sueño. La hipertensión se relaciona con el sueño, sobrepeso se relaciona con el sueño, la diabetes se relaciona con el sueño, la, la, las enfermedades autoinmunes como la artritis se relaciona con el sueño. Hoy un paciente con una enfermedad crónica sin un estudio de sueño, digamos que es un pecado. Todos los pacientes con una enfermedad crónica deberían tener un estudio de sueño. Doctor Sí, entonces, Niebles, disculpe que lo interrumpa, volviendo al tema del Alzheimer, ¿existe algún tratamiento que cure el Alzheimer como tal? mira, hoy estamos hablando de la epidemia como empezamos en la conversación, y la epidemia de Alzheimer hoy crece y crece exorbitantemente. Hoy estamos hablando de que el Alzheimer, esta epidemia se relaciona mucho con las enfermedades crónicas, y la principal enfermedad crónica que hay es la inflamación, que produce ¿qué? Diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces, si yo tengo alguno de esos diagnósticos, primero, estas tres enfermedades son curables.
¿sí? Si yo puedo curar esas enfermedades, es muy probable que mi cerebro no se deteriore. Si yo sigo rampantemente tomándome la pastillita porque me dijeron que tenía hipertensión, que no me dijeron los cambios de estilo de vida, porque desafortunadamente la mayoría de los médicos no hablan, no dedican tiempo a esto, ¿sí? No me dijeron cuánto tiempo de ejercicio tengo que hacer, qué tengo que comer, qué no debo comer, ¿sí? Si me lo dijeron y no hice eso, y me sigo tomando mi pastillita porque la tensión está normal, eso es una procesión que va por dentro, ¿no? Igual con la diabetes, igual con la obesidad. ¿Sí? Hay un índice que a la mayoría no nos gusta, pero es un estudio súper interesante que se llama índice cerebro-barriga. Y hay una relación, ojo, inversamente proporcional. Entre más grande la barriga, más chiquito el cerebro. Vea, pues, no lo sabía. Finalmente, hombre, lastimosamente ya el tiempo se nos acorta, doctor Nieves, son tantos los temas que debemos conversar, pero ahí tenemos pendiente, no solo en este programa, sino en otros programas de la emisora Unimagdalena Radio. Usted va a ser invitado de lujo, muy especial, para tocar temas atinentes a la neurología. ¿Qué pruebas se hacen, doctor Niebles, para hacer un diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer? Yo lo que hago en mi consulta lo primero que hago es hacer un diagnóstico metabólico. ¿Cómo está metabólicamente el paciente? ¿Por qué? Porque el cerebro es un gran sensor. Yo pongo el ejemplo, cuando a ti te da gripa, tú no estás pensando igual. Y mucho menos si lo que tienes es una diarrea. Entonces, el cerebro es un gran sensor. El cerebro responde a lo que pasa en el resto del cuerpo. ¿Sí? Yo lo primero que hago entonces es un diagnóstico metabólico. Saber cómo está tu páncreas, cómo está tu sistema digestivo, cómo está tu hígado, cómo está tu riñón, cómo estás tú manejando las toxinas. ¿Sí? Después paso a hacer un diagnóstico energético. Cómo están tus nutrientes, cómo están tus minerales, ¿sí? Y ahí sí me voy al diagnóstico Alzheimer. Porque el diagnóstico Alzheimer para un neurólogo es relativamente sencillo, ¿sí? Pero el diagnosticar el Alzheimer y darle una pastillita al Alzheimer no significa que yo esté tratando la causa. Y otro que hago es medir los niveles tóxicos. ¿Por qué? Porque si yo sé que el cerebro es un gran sensor, si yo mejoro la parte metabólica, la parte energética y disminuyo la carga tóxica, de que va a haber mejoría, va a haber mejoría. ¿Sí? Depende de dónde lo agarre uno, puede haber una mejoría gigante o una mejoría pequeña, pero siempre hay alguna mejoría, sobre todo en el nivel de bienestar del paciente y de la familia. Finalmente, doctor, y agradeciendo la deferencia con este espacio Rutas para Avanzar, ¿qué consejo le puede entregar usted a un familiar que tiene, repito, una persona, un padre, una madre, un hermano con Alzheimer? ¿Qué recomendaciones se le pueden entregar a ese acompañante, esa persona que hoy está sufriendo porque tiene un familiar enfermo? Lo primero es que vea, que se le midan los niveles de cómo está la parte metabólica, cómo están los niveles de inflamación, que vea cómo. Y que empiece a hacer una alimentación antiinflamatoria, ¿sí? En 3 pasos. ¿Qué significa una alimentación antiinflamatoria? 1, no comer la mayoría de las cosas que son blancas. El azúcar es blanco, el pan es blanco. Ahora por ahí algún paciente dice, pero el pan integral es moreno, así, pero es pan. ¿Sí? Sí, es pan. Entonces, Sí. esa es una idea. 2, no tome azúcar. Nada de azúcar. Puede comer el azúcar de la fruta. Es comerse la fruta, o sea, comerse un mango, comerse una porción de papilla, una porción de papaya, de vez en cuando no va a tener problema. Pero tomar jugo de naranja todos los días, sí. Sí, los jugos no. ¿Sí? Lo otro, si ya voy en lo blanco y los jugos, seguramente me voy a desinflamar. Lo otro es empezar a comer cosas que estimulan al cerebro, que estimulan la regeneración del cerebro. Y esas son las grasas saludables, ¿sí? Las grasas saludables están sobre todo en el aguacate, en los frutos secos y también en la grasa animal, pero la grasa animal no frita.
¿sí? No los fritos. Y un cuarto y último consejo, que se mueva. Si no se mueve, no hay nada que hacer. Puede hacer todo lo demás y no se mueve. Claro que va a obtener beneficios, pero el movimiento es definitivamente, el ejercicio es la mejor droga que un médico puede recetar. Doctor Niebles, muchas gracias, hombre, por haber sacado un espacio de su tiempo y participar en este programa Rutas para Avanzar que produce Unimagdalena Radio, la emisora de la Universidad del Magdalena. Un placer saludarlo. No, muchísimas gracias por la invitación y de verdad fue un placer poder compartir algunas de mis conocimientos con todos ustedes. Un abrazo y encantado. Ni más faltaba. Esta es su casa. Don Walfran Arce en la producción sonora. La dirección está a cargo de Hanlen Lombardi Vanegas y en la presentación de este espacio Rutas para Avanzar, Jacobo Méndez de André. El próximo martes en punto de las 5 con más invitados aquí en Rutas para Avanzar. Hasta entonces. Unimagdalena Radio.